Que el Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas. Hoy vamos a comenzar con el primer tema de la serie, pues el Hijo Pródigo, el cual pues el primer tema de esta noche será el Padre Pródigo. Yo sé que esta parábola es muy conocida, pero dentro de esta parábola hay muchas cosas que podrían aplicarse a nuestra vida. Incluso en cualquier situación que usted esté pasando, esta parábola pues puede incluso llenarle de esperanza, de consuelo. Incluso si usted está pasando por un momento difícil en su vida, esta parábola pues le puede ayudar a que usted pueda confiar más en ese Padre de amor, en el cual pues cada uno de nosotros está confiado. Si es así, hermano, usted está teniendo la oportunidad de conocerle poco a poco. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él, ya sea por medio de su palabra, ya sea por medio de la oración, Él está dispuesto siempre a escucharle, independientemente de su condición en la que se encuentre. Él siempre está ahí con los brazos abiertos. Así que esta noche pues vamos a empezar con una oración como siempre de costumbre, para pues podernos todos en las manos del Señor, y pues que sea Él el quien dirija este estudio de principio a fin, para que nosotros podamos ser edificados en su nombre. Oh bendito Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú siempre estás ahí, Señor, para nosotros. Aún, Señor, aunque nosotros seamos crueles, Señor, no seamos dignos de estar ante tu presencia, Padre, tú estás ahí, Señor, observándonos, Señor, desde lejos, y también, Señor, desde cerca, cuando nosotros mismos permitimos, Señor, que tú te acerques, Señor. Te damos gracias, Padre, por ser nuestro Padre, por ser nuestro papito, Padre. Te damos gracias también por este estudio, Señor, en el cual vamos a aprender juntos, Señor, y vamos a poder, Señor, ver cómo eres tú en realidad, Padre, a través de esta serie, en la cual pues tú quieres, Padre, que tus hijos sepan cada vez más cómo es tu carácter, Padre divino. En el nombre sagrado de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar, y voy a comenzar con una cita pues que un pastor conocido compartió, y a mí me gustó bastante. La cita es de una doctora, se llama doctora Emily Tounas, y la cita dice de esta manera: cuando comienzas con el entendimiento de que Dios ama a todos, no estás muy lejos de entender su justicia. No voy a dar ninguna explicación con respecto a esta frase, pero yo sé que se da a entender bastante bien solamente con leerla. Así que no voy a dar ningún tipo de explicación con respecto a eso, pero sí, lo único que les puedo aconsejar es que, como siempre, prepare su Biblia para que pues que vaya a la par mío, leyendo los textos que aquí se van a compartir. Y vamos a ir al primer texto. Este se encuentra en Mateo 13:10. Pero antes de eso, vamos a hablar con respecto a las parábolas. Los discípulos incluso al Mesías le hacían la pregunta: ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? También nosotros deberíamos de hacernos esa misma pregunta. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas a los que estaban fuera? Y a los que estaban cerca, que eran los discípulos, a ellos les hablaba directamente y les revelaba los misterios del reino de los cielos. Se los decía directamente. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas y también saber llegar a la respuesta. Porque cada uno de nosotros pues lo que busca es respuesta. Y en este caso pues vamos a tratar la manera de llegar a la respuesta a esa pregunta. Y también vamos a ver qué principios podemos extraer
solamente enfrascándonos o poniendo énfasis en lo que es el carácter del Padre en este primer tema de esta serie. Vamos a ir a Mateo 13:10, que es donde se encuentra la pregunta que le hacen los discípulos al Mesías. Mateo capítulo 13, versículo 10. Y dice de la siguiente manera: entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Entonces en el versículo 11, él responde a esta pregunta que sus discípulos le están haciendo. A vosotros les es concedido, dice aquí, saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, ¿qué nos da a entender el Mesías con esto? Es algo interesante porque a la gente que está afuera, él les habla en parábolas. O es como que si yo me pusiera a contarles una historia con respecto a cosas que ustedes conviven, o sea, en su comunidad. Por ejemplo, yo podría tomar el ejemplo de una persona, un agricultor, pudiera poner una parábola con respecto a él. Por ejemplo, pudiera decir: el agricultor toma su arado, sale a trabajar, y hasta que termina de arar el campo, él vuelve a su casa feliz y contento, alegre, dispuesto a estar con su familia, a disfrutar de su familia y también a alimentarse después de un gran día de trabajo. Eso se podría decir que es una parábola, aunque no tan profundo como lo que Jesús mismo explicaba. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la parábola que vamos a tratar en sí es una parte de una sola parábola. ¿Por qué digo esto? Si ustedes me acompañan al libro de Lucas 15, esto lo voy a mencionar solamente para que usted no vaya a pensar que yo me estoy inventando de que es una sola parábola a la que se está refiriendo Jesús. Esto del hijo pródigo es casi, se podría decir, como el final de lo que es una sola parábola que él comienza a contar. En Lucas 15, versículo 3, podemos leer de esta manera: y él les contó esta parábola. Dice, noten lo que está diciendo aquí: les contó esta parábola. Si fuesen 3 parábolas, él hubiera dicho: les contó estas parábolas. Por eso estoy mencionando de que el hijo pródigo es parte de esta parábola. ¿Por qué creen ustedes que el Mesías contó 3 parábolas que tenían casi, o sea, tienen el mismo principio que quería darse a entender a aquellas personas que murmuraban, en este caso los fariseos? Comienza poniendo lo que es la parábola de la oveja perdida, luego de la dracma perdida o de la moneda perdida, y luego pone énfasis en lo que es el hijo pródigo, que prácticamente, ya vamos a hablar con respecto a ese título o a los subtítulos que les han puesto las personas, que ellos mismos añadieron subtítulos a la Biblia para supuestamente, ¿verdad?, comprender un poquito mejor las escrituras, pero ya vamos a hablar con respecto a eso. Y lo interesante aquí es que si Lucas 15:3 me está diciendo a mí que les va a contar esta parábola, está diciendo que es una sola parábola la que va a contar. Si ustedes ven, o sea, este es un enlace que hace el Señor cuando termina en el versículo 7 diciendo de esta manera: os digo, dice, que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí, en lo particular, se ve que termina lo que es la parábola, o sea, el inicio de la parábola, que es con respecto a ejemplo que pone como una oveja perdida. Pero luego él pone en el versículo 8 y dice: o, esa palabra o especifica un enlace
es como que sigue una historia o que sigue el contexto de lo que se está hablando anteriormente. Y él dice, ¿qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta hallarla? O sea, noten que aquí es un enlace. O sea, lo que está contando Cristo lleva una secuencia y es una sola parábola. Claro, los personajes son diferentes, pero él lo hace y lo parte de esta manera. Esta historia la parte en 3 partes prácticamente, si se puede decir así, porque las personas que estaban escuchándolo se tapaban los oídos y eran tardos para oír. ¿Por qué? Porque el orgullo los había enceguecido también, les había tapado los ojos, y ellos prácticamente estaban diciendo, yo ya no necesito aprender más de nadie, yo ya lo sé todo, y a mí, un carpintero de Nazaret, a mí no me va a venir a enseñar nada. Entonces estas personas, como eran tan duros de corazón y duros de cerviz, el Mesías comienza a poner, por ejemplo, a un pastor, luego pone de ejemplo a una mujer y por último pone a un hijo que se va de la casa. En este caso, el hijo pródigo, que es el título que le han puesto los editores de la Biblia. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con todo esto que estoy diciendo? Simplemente tenemos que encontrar el propósito de las parábolas. De una parábola usted puede sacar infinidad, pero infinidad de interpretaciones. Solo está en que usted se fije y pueda adecuar esta parábola a una perspectiva de vida que usted tenga o alguna cosa que esté pasando en su vida. Usted puede asemejarla a cualquiera de estas 3 parábolas. Pero en realidad, ¿qué nos estaba diciendo Cristo o qué nos quería enseñar Cristo con estas parábolas? Si nosotros nos fijamos muy bien, estas parábolas, cuando comienza a decirlas Cristo en el versículo 1, Él comienza de esta manera. Dice, los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Solo noten lo que está diciendo acá. Dice que los publicanos y los pecadores, 2 personajes ya que estamos mencionando, se acercaron a Jesús para oírlo. Y en el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Estas personas no se acercaban para escuchar al Mesías, sino que para murmurar de las cosas que enseñaba y hacía el Mesías. Para eso se acercaba estas personas que eran los fariseos y los escribas. Entonces, tenemos 4 personajes acá. Los primeros, publicanos, luego están los pecadores, y luego están los fariseos, y por último están los escribas. Los publicanos y los pecadores son los que escuchan, siempre están abiertos a escuchar lo que Jesús decía. En cambio, los fariseos y los escribas, esta gente murmuraba, se tapaba los oídos y cerraba los ojos. No querían saber nada más. Ellos estaban orgullosamente establecidos en un fundamentalismo tan bárbaro de que ellos ya no necesitaban de nada. Ellos estaban tan pero tan basados en algo de que ya no querían salir de ese lugar. Entonces cuando el Mesías comienza a enseñar todas estas cosas, ellos que son los religiosos de ese tiempo, ellos comienzan a murmurar y a murmurar y a murmurar, porque Jesús, además de que les enseña, come con los pecadores, les llama amigos, les llama hermanos. O sea, esta gente tan religiosa no podían tolerar el ver a Jesús comiendo y llamando hermanos o amigos a todas estas gentes que prácticamente para ellos ya estaban perdidos. Ya no podían entrar en el reino de los cielos porque eran personas demasiado malas para ellos. Entonces, noten aquí algo. Si nosotros vamos a la Escritura y vemos desde principio a fin, vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que en cada división de versículos, vemos que hay subtítulos. Entonces, cabe hacernos la pregunta,
¿quién le puso estos subtítulos a las escrituras? Lo hicieron personas religiosas. Esas son las personas que hicieron estas cosas. ¿Para qué? Imagínense, si yo voy a la parábola que en específico que vamos a tratar, que es la del hijo pródigo, todo esto lo estoy diciendo para que ustedes entren en contexto de lo que vamos a hablar. Si vamos a la parábola del hijo pródigo, se encuentra en Lucas 15, más adelante, Lucas 15, versículo 11, se van a dar cuenta de algo interesante. De algo interesante. Entonces, vemos que los subtítulos fueron puestos por personas que no querían que a ellos se les viera en esa parábola. ¿Por qué? Porque el énfasis en el hijo pródigo, adivinen en quién se pone. Se pone en el hijo que se va de la casa. No se pone, no se pone ni siquiera en el énfasis en el hijo mayor. O sea, cuando nosotros vemos en contexto esta parábola, nos damos cuenta de que si lo vemos desde la perspectiva del subtítulo que ha sido puesto, en este caso se le pone hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta de que Jesús en ningún momento menciona esa palabra pródigo. Y es bien interesante, si usted tiene un diccionario en casa y puede buscar la palabra pródigo en su diccionario, se va a dar cuenta de que tiene dos significados y los dos son opuestos entre sí. Y es bien interesante esto, y lo voy a compartir en este momento. Fíjense que el primer concepto que tiene dos connotaciones diferentes y, como dije, se contrapone. El primer concepto dice que es aquel que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Y el segundo concepto dice, bueno, antes de seguir con el segundo concepto, fíjense que si nosotros vemos desde esta perspectiva, o sea, de lo que significa la palabra pródigo, ¿en quién nos fijamos nosotros si leemos solamente este significado de la parábola? ¿Qué es lo que vio la persona religiosa que le puso de subtítulo a la parábola del hijo pródigo? Porque Jesús no le llama así a esta parábola. Si ustedes notan en el texto, en ningún momento, por ningún lado, se escucha decir hijo pródigo. Por ningún lado. Si usted la lee toda, incluyendo en una versión católica, Reina Valera, en cualquiera que la quiera leer usted, no va a encontrar por ningún lado la palabra hijo pródigo. Por ningún lado. Entonces, ¿en quién nos vamos a fijar nosotros cuando leemos este concepto? El concepto de pródigo, que dice que es aquel que despilfarra o gasta sus bienes sin medida. Lo primero que vamos a ver es al hijo que se va de la casa. Eso es lo que vamos a ver. El segundo concepto es este. Es aquel que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Eso significa pródigo. Si nosotros vemos la parábola y vamos con este concepto a la parábola, ¿quién de los dos hijos da con generosidad? Si usted ha leído la parábola en sí, usted se va a dar cuenta que ninguno de los dos da con generosidad. El único que da con generosidad, sin esperar algo a cambio, adivinen quién es el Padre mismo, el que entrega sus bienes con generosidad. Por eso es que el tema de esta primera serie lo titulé El Padre Pródigo, porque de él vamos a hablar en sí, y no quiero extenderme demasiado, quiero tratar la manera de por lo menos llegar a unos 45 minutos, espero que se queden los que hayan entrado. Vamos a hablar de lo que es el Padre Pródigo, aquel Padre que da sus bienes, incluso aquel que no los merece, el Padre que da sin esperar que usted le dé algo a cambio. Ese es nuestro Padre. Y eso es lo que vamos a ver en esta parábola del hijo pródigo.
¿Qué quiero decir con todo esto? Al final, vamos a dar como una tipo conclusión. Al final, nos vamos a dar cuenta de que el hijo pródigo, al final de la serie, claro, tanto el hijo pródigo como el hijo menor, el hijo menor, tanto el hijo menor como el hijo mayor, no son dignos ni siquiera de acercarse a su padre, pero el padre los deja acercarse. Al final vamos a ver qué tanto de carácter tiene el padre, porque toda esta historia está en un contexto judío. Jesús contaba las parábolas en ese contexto para que la gente de ese tiempo entendiera lo que quería decir en la parábola. Toda esta gente estaba abierta a escuchar, pero los demás no querían. Entonces, cuando eso sucede, Jesús viene y esta parábola encierra un montón de cosas. Una de las tantas es que, si nosotros tomamos la parábola desde el punto de vista, probablemente que haya sido el de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que esta parábola fue escrita para la gente que está dentro de una comunidad, dentro de una congregación o dentro de un grupo de personas que prácticamente dicen seguir a Jesús o dicen seguir al Padre y prácticamente solamente lo siguen de palabra y no de hecho. ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, cuando usted está en una congregación X y usted llega a un cierto nivel de conocimiento, adivine qué es lo que viene después. No viene más conocimiento, viene el orgullo, y cuando el orgullo entra en su corazón, después lo que viene es algo que se le llama soberbia. La soberbia, cuando entra también en su vida, logra desde su interior el establecer un paradigma en el cual usted se asienta sobre algo y ya no quiere aprender nada más que venga incluso del Mesías. Cuando eso llega a suceder, usted se va a dar cuenta de que cada uno de nosotros estamos en una congregación posiblemente por orgullo y no porque queremos aprender más del Señor. Entonces, cuando eso suceda, déjeme decirle que estamos en un gran problema, en el cual cada uno de nosotros tiene que buscar ayuda. Y no tiene que buscar esa ayuda con el anciano, con el pastor, con el sacerdote. Tiene que buscar esa ayuda en el Mesías. Entonces, cuando eso suceda, usted tiene que ir a Jesús. Tiene que rendirse a Jesús. Entregarle su vida a Jesús. Aprender de Jesús. Filtrar la Escritura por Jesús. Olvidarse de todo ese montón de doctrinas e ir a Jesús para aprender más de Él. Cuando eso sucede, nosotros entramos en el círculo de Jesús. Cuando entramos en el círculo de Jesús, encontramos la paz, encontramos ese amor que el mundo necesita, encontramos toda esa alegría que prácticamente una iglesia no nos puede dar. Porque podemos fingir adentro de una congregación estar felices, pero por dentro podemos estar amargados cada uno de nosotros. Estas parábolas nos enseñan grandes principios. Al final nos vamos a dar cuenta de que el hijo mayor, aún estando dentro de la casa con el padre, disfrutando aparentemente, entre comillas, de los bienes celestiales junto con el padre, este se enoja cuando llega el hijo menor a casa y le hacen una fiesta. En vez de alegrarse que su hermano menor llegó a casa y su padre lo ha recibido con alegría, al igual que el padre, este hijo mayor tuvo que haberse alegrado junto con él. Pero en cambio de eso, lo que hace es enojarse. Y no se enoja consigo mismo, se enoja con el padre. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de Jesús. Solamente está en que nosotros tengamos
la voluntad de rendirnos a Él y dejarnos que Él nos guíe a la verdad. La verdad no es este libro, hermanos, no es este libro. La verdad es Cristo mismo, es la palabra viva. A Él tenemos que ir. Cristo no dijo tengan comunión o tengan relación con un libro. Cristo dijo tengan relación conmigo. Acérquense a mí y cuando se acerquen a mí van a ir al Padre. Yo les voy a dar a conocer al Padre. Eso es lo que quiere Cristo que hagamos. No que nos acerquemos a un pastor, a un sacerdote. Tenemos que acercarnos a Jesús. Porque cuando nos acercamos a Jesús, lo único que puede pasar es que usted esté sonriendo siempre. Eso es lo único que puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar confiado en el sentido de que hay alguien que siempre está con usted y que nunca lo abandona. Así como el Padre, ustedes creen que cuando Él entregó esos bienes a su Hijo, porque el Hijo fue que se los pidió. Y vamos a ir a la Escritura, vamos a leer solamente un versículo que está en Lucas 15. Lucas 15, 12. Dice de esta manera: Él dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras versiones dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre dividió su herencia entre los dos. Solo note algo: el hijo menor es el que pide lo que es la herencia del padre. Yo le haría una pregunta a usted. Si usted tiene a sus padres vivos y usted llega a sus padres y le dice: mira, padre, dame la herencia que me corresponde a mí, ¿qué es lo que le estoy deseando a mi padre? Desde ya, desde el momento en que yo le pido la herencia. Es muy sencillo, es algo lógico. Una herencia solamente se da a un hijo o se transfiere a un hijo, ¿adivinen cuándo? Cuando el padre está muerto. Esto es lo que el hijo estaba deseando al padre al pedirle la parte de la herencia que le tocaba a él. Y noten algo bien interesante, no sé si usted lo ha pasado por alto, pero en el versículo 12 dice que el padre dividió sus bienes y se los da a los dos. No solamente se lo da a uno, que es el que se lo está pidiendo, en este caso era el hijo menor el que se lo pide. Pero yo me imagino algo que no está dentro de la parábola. Yo me imagino que el hijo mayor se dio cuenta de lo que el hijo menor le estaba pidiendo al padre. Entonces ya no fue el hijo menor el que le estaba pidiendo también al padre la herencia, sino que también el hijo mayor se pone también de acuerdo con el hijo menor y ambos le piden la herencia y el padre ya no tiene nada más que hacer y les dice: yo se la voy a dar. El padre, yo no me lo imagino diciéndole: yo les voy a dar esta herencia, pero no vayan a malgastarla. Yo no me imagino diciéndole eso. ¿Saben por qué? Porque el Padre eterno que mora en las alturas de los cielos, a usted y a mí, nos puede dejar hacer lo que queramos, incluso llegar hasta el límite del pecado. Pero eso no quiere decir que el Padre nos vaya a sacar del corazón suyo. Eso no quiere decir eso. Él siempre va a estar observándonos a nosotros. Siempre va a estar observándonos. ¿Por qué? Porque Él quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando esto sucede, cada uno de nosotros, imagínense, voy a poner un ejemplo. Si usted comete un pecado, digamos, dentro de unos 10 minutos, usted inmediatamente que comete ese pecado, lo primero que va a hacer es sentirse culpable. Va a sentir remordimiento. Va a sentir aquello que en su mente va a decir: esto está mal lo que hice hace un momento. Puede ser que usted haya visto cosas que no tendría que haber estado viendo. O sea, usted va a estar en su cabeza, en una batalla, diciendo:
¿Será que el Padre puede perdonar lo que yo he hecho en este momento? ¿Será que el Padre tendrá tanta misericordia para poder perdonarme lo que acabo de hacer? ¿Será que el Padre tiene el suficiente amor para conmigo, para perdonarme? O sea, todas estas preguntas se nos vienen a nuestra cabeza. Si usted está en una congregación, digamos, en una X congregación, y esto lo pongo de énfasis en algunos temas también, imagínense que este es otro caso. En las iglesias hay muchas personas que llegan para ver en qué momento cae usted, en qué momento erra usted, en qué momento comete un error usted. Esas personas están allí. Imagínense, hay personas que son ancianos de iglesia, que están solamente allí para poner el dedo en aquella persona que se equivoca. Pero en Dios no es así. En el Padre que me narra esta historia del hijo pródigo, no es así. El Padre siempre está atento a lo que su hijo necesita, independientemente de la condición espiritual en la que se encuentre ese hijo. Puede ser incluso un borracho arrastrado en la calle, pero yo le aseguro que el Padre siempre está velando por él. ¿Sabe por qué? Porque también es hijo de él. Yo no me imagino al Padre dándole la herencia al hijo y diciéndole: te voy a dar la herencia, pero ya no quiero que te asomes a la casa. Ya no quiero que me digas Padre. Desde este momento tú ya no eres mi hijo. Yo no me imagino diciéndole esto el Padre al hijo menor. En ningún momento. ¿Saben por qué? Porque el Padre siempre está ahí para nosotros, hermanos. Lo que pasa es que nosotros, cuando cometemos un error, el Padre no es el que se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Cuando eso sucede y usted no quiere saber nada de Dios porque se siente culpable, aunque usted ya no quiera nada de Dios, Él siempre lo está viendo a lo lejos. Lo está viendo a lo lejos. Siempre lo está viendo, lo está cuidando, hermanos. Independientemente de la condición que usted tenga, de la condición en la cual está pasando, si tiene problemas, si usted le ha ido a decir cosas a su hermano, a su familia, incluso a sus personas que están, a las personas que están alrededor suyo, si usted le fue a decir algo que le ofendió, incluso si hizo todo eso, hermano, Él está ahí para usted. Recuerde eso. El Padre siempre va a estar ahí para usted. El Padre es aquel que da esos bienes. Aunque usted pague mal, Él está siempre ahí con usted. Si yo, hablando en términos humanos, si yo fuera el Padre, posiblemente, aunque no lo creo, yo no desearía la muerte de mi hijo o de mi hija. Yo no desearía la muerte de mi hijo, aunque un hijo como este que deseó la muerte del padre, en el versículo 12, según la ley dice que cuando un hijo se convierte en una persona rebelde y dice la escritura de que ya no quiere hacer caso a los padres, esta persona tiene que ser llevada ante los ancianos de la congregación y ser apedreado hasta que muera. Según la ley, desde la perspectiva que el Mesías está contando esta parábola, este hijo había cometido un pecado que era digno de muerte. Pero al padre, y discúlpeme por la expresión que voy a ocupar, pero al padre le importó un comino lo que pensara la gente a su alrededor cuando recibe a este hijo menor. Al padre le importó poco lo que dijera su congregación, lo que dijeran los del templo, lo que dijeran los fariseos, lo que dijeran los escribas.
A él le importó poco lo que dijera toda esa gente por la forma de actuar con el hijo menor. A él le importó poco todo eso. ¿Por qué? Porque ahí, en ese punto, es donde se muestra cómo es que trata el Padre con los pecadores. Ahí en ese punto es como, o sea, imagínense otro ejemplo. Y voy a poner también de ejemplo a lo mismo, a una congregación. Cuando usted comete un error, la congregación lo primero que va a hacer es comenzar a juzgarlo. Le va a comenzar a decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le llenan del por qué la cabeza. Pero el padre, cuando recibe al hijo menor, solamente le deja confesar algo y no lo deja terminar lo que él había dispuesto en su corazón decirle a su padre. Él incluso lo interrumpe y lo abraza, lo besa. Él con eso, ahí sobran las palabras, así como el Mesías en la parábola de la oveja perdida. Él llega, toma la oveja, la pone sobre sus hombros y la lleva hasta su casa. Así hace el Padre también en la parábola del hijo pródigo. Solamente lo abraza, lo besa. Las palabras sobran cuando el Padre es en su esencia amor. El Padre nunca le recrimina por qué gastaste todos los bienes de tu herencia, la herencia que yo te he dado. Simplemente lo agarra, lo abraza con amor, con respeto. ¿Por qué? Porque es su hijo. Él mismo contrapone y dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. A todos sus siervos les dice, vamos, maten a la oveja más gordita que tengamos y hagamos fiesta, porque mi hijo ha vuelto. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Esto es algo hermoso, hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta de qué tanto amor es el que nos tiene el Padre a nosotros, les aseguro que incluso hasta el más ateo quisiera conocer de Cristo, quisiera conocer del Padre. Porque por medio de Cristo es que conocemos nosotros cómo es el carácter del Padre. Y eso a los fariseos no les gustaba, porque cuando Cristo decía, yo y el Padre uno somos, Él mismo estaba diciendo, si el carácter que ven en mí es así, así es el carácter del Padre. Así es el carácter del Padre. Y eso les rechinaba en sus corazones, les rechinaba en su cerebro. Todas estas cosas, hermanos, nos deben de llevar a pensar a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Necesita el Padre que yo le confiese mis pecados? Yo le podría decir que no. Lo que el Padre necesita es que usted se acerque a Él. Que usted se rinda a Él y le confiese todas las cosas que ha hecho. Pero no por recibir el perdón, sino porque usted sabe que ese Padre ya le perdonó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya le había perdonado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya le había perdonado a usted. Cuando nosotros vemos, hermanos, muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, nosotros siempre nos preguntamos. Incluso yo me lo pregunté cuando anduve, y no voy a decir cuando anduve en el mundo, porque todos estamos en el mundo. Todos estamos dispuestos a caer en algún momento. Pero voy a decir esto. Cuando yo era una persona agnóstica, una persona que no creía en nada, o sea, que había prácticamente sufrido, que había sufrido fracasos y todo, ¿saben qué es lo que decía? ¿Por qué si este personaje, si existe realmente, por qué permite todo esto? ¿Por qué permite que niños mueran? ¿Por qué permite que ancianos mueran?
¿Por qué permite guerra? ¿Por qué permite pestes? Todas estas preguntas yo me las hacía. Pero el problema es este. Nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas que hacemos. ¿Qué culpa tiene el Padre de que usted o yo cometamos un error? ¿Qué culpa tiene el Padre de que usted o yo llevemos una vida desperdiciada, una vida entregada a lo que es las pasiones, a lo que es las cosas que nos pueden dañar el cuerpo? ¿Qué culpa tiene Dios al final? Cuando nosotros estamos con un cáncer encima, cuando nosotros estamos con insuficiencia renal, ¿qué culpa tiene Dios, hermanos? ¿Qué culpa tiene el Padre? Cuando todas estas cosas se nos vienen y se nos acumulan y comienzan a afligirnos a nosotros, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene el Padre con respecto a todas estas cosas? Las guerras, todas esas cosas que suceden, no es porque el Padre lo haya deseado, sino porque el ser humano lo ha deseado. Si el ser humano lo que busca es poder tras poder tras poder, estar por encima de otros, lo que va a buscar es ver un medio por el cual someter a aquellas personas que están debajo de él. Si nosotros vemos estas guerras que están sucediendo ya sea en Oriente o incluso en Europa, todas estas guerras son por deseos. ¿Deseos de qué? Deseos de estar más arriba, de tener el poder, de hacerle ver al mundo de que tienen poder para destruir. Pero eso solamente viene, hermano, del enemigo. Si usted busca en el Padre a un rey tirano como el de la tierra, que busca la muerte para los súbditos, déjeme decirle que en ese Padre yo no creo. Y nunca voy a creer. Yo creo en el Padre, en ese Padre que abraza a sus hijos. Yo creo en ese Padre que besa a sus hijos, aún si han estado comiendo de las algarrobas de cerdos, aún si han estado hundidos en ese fango donde los cerdos se revuelcan, aún si esas personas que han estado revolcadas en una cuneta, aún si han estado ahí, el Padre viene, las levanta, las abraza y las besa, porque es Él el que convence a las personas, no somos nosotros. Por ejemplo, yo no estoy aquí para convencerle a usted de que el Padre le ama a usted. Yo sé que el Padre, en algún momento de su vida, en esta vida o la otra, yo le aseguro que el Padre lo va a mover a amarle. Y no lo va a mover a la fuerza a usted. Porque un amor no puede existir sin que la libertad esté de por medio. El amor no puede existir así. El Padre no le va a obligar a usted a que vaya. El Padre no le va a obligar a usted a que se arrodille y le pida perdón por sus pecados. El Padre nunca le va a obligar a usted. Nunca le va a agarrar la mano a usted cuando usted quiere echarse algún trago que no conviene. Nunca le va a obligar. Nunca le va a agarrar la mano. ¿Saben por qué? Porque el Padre incluso permite. Si permitió que incluso le matáramos a su hijo, imagínense ahora nosotros en el mundo. ¿Hasta qué punto ha llegado usted? Y no se ha dado cuenta de que en los cielos tiene un Padre que siempre está con usted. Si usted ha tenido un padre malo, que nunca estuvo para usted en su casa, o una madre que lo abandonó, todo esto, hermano, tiene que llevar a reflexionar en algo. Incluso el propio Mesías dijo estas palabras: quien ama más a padre, madre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiso decir con estas palabras el Mesías? Lo que está diciendo es que todas estas personas le van a fallar a usted. En algún momento de la vida le van a fallar. Pero Él nunca, pero de los nunca le va a fallar. Él siempre va a estar allí para usted, aunque usted esté en el fango, en el lodo. Él siempre va a estar ahí.
Y eso nos debe de llevar a pensar a nosotros en cambiar de dirección, en cambiar de pensamiento. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar de pensamiento, cambiar de dirección. Ir y buscar la dirección donde está Jesús, a consolarnos en Jesús, a llegar a la paz que Jesús nos entrega. Esa paz que el mundo no puede dar. Esas palabras son de Cristo. La paz os dejo, la paz os doy, dijo Él. No como el mundo la da. Porque la paz que entrega el mundo es pasajera. Pero la paz que entrega Cristo es eterna. Eso es amor. Alguien me preguntaba por ahí, ¿y cómo puedo vivir bajo los principios del reino de los cielos si estamos en el mundo? Esa misma pregunta tenía Pablo. Yo quiero hacer lo que no quiero hacer, pero hay algo en mis miembros que me dice que no lo puedo hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta que yo le daría a Pablo en estos momentos es Cristo Jesús. Él sí nos puede liberar de este cuerpo de muerte. Pero eso no va a ser en este momento. Aunque Él ha dado promesas de que cuando nosotros aceptamos y nos rendimos al Mesías, dejamos que Él nos cargue, que Él cargue nuestras aflicciones. Claro, no nos vamos a acomodar. Si hay que cargar una cruz, va a ser la cruz de nuestras propias acciones. Y vamos a ir a morir junto con Él al Gólgota. Porque eso es lo que Él quiere. Que nosotros asumamos y aceptemos los errores que hemos cometido. Eso es lo que Él quiere. Y si no lo hacemos, así como este hijo que dijo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El Padre nunca le va a decir a usted, vos ya no sos digno de mí. Nunca le va a decir eso. ¿Saben por qué? Porque el Padre siempre va a estar ahí para usted. Y no me voy a cansar de repetir estas palabras. Y quien quiera venir a decirme a mí que el Padre es malo, que tiene dos caras, yo no le voy a creer. Respeto su opinión, sí, pero yo no le voy a creer. Porque no es el Padre que me vino a mostrar Jesús junto con su carácter. Jesús mostraba aprecio por cualquiera, independientemente si era prostituta, si era recaudador de impuestos. Estos recaudadores de impuestos eran ladrones. No importando si usted era una persona adúltera, no importando si usted era una persona fornicaria, usted era una persona, cualquier tipo de persona que usted quisiera ser en ese momento, Cristo dejaba incluso que se sentaran a sus pies para escucharle. No le importaba tocarles. Si alguien tenía lepra, Él se acercaba, lo tocaba, lo sanaba. Pero antes de sanarlo, adivinen qué es lo que hacía el Mesías. Él mismo preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Quiero ser sano, decía Él. Y Él es eso lo que hacía. Primero les hacía decirlo, o sea, lo que ellos sentían. Claro, Él sabía todo lo que sentían estas personas. Pero Él lo que quería es que demostraran que necesitaban. Todos nosotros necesitamos de Cristo. Si usted está dentro de una congregación y por su mente ha pasado de que ya no necesita nada más que aprender, déjeme decirle que usted está cometiendo un grave error. Porque dentro de su círculo cristiano hay muchas cosas, muchas doctrinas que posiblemente están equivocadas y usted no lo sabe. Pero yo no le voy a decir cuáles son. Porque desde la perspectiva de Cristo, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es el amor que tiene el Padre para con nosotros. No enfocarnos en nuestros propios líos, en las cosas que tenemos. A veces nos fijamos en nuestros propios problemas y dejamos a un lado a Cristo. A veces nos enfocamos en las doctrinas que tenemos como iglesia, como congregación, y dejamos a un lado a Cristo y sus enseñanzas. ¿Por qué? Por aceptar una interpretación de hombres o de teología de hombres, y nos convertimos ¿en qué? En fariseos prácticamente, porque estamos cerrando nuestros ojos y nuestros oídos para ya no seguir aprendiendo del Mesías.
Cuando esto sucede, nosotros hemos entrado en orgullo y soberbia. Se oye como que lo estoy regañando yo. Cristo no lo diría así. Yo sé que Él hablaba con todo amor. Incluso cuando decía a las personas estas, escribas y fariseos, les llamaba hipócritas. Yo les aseguro que Cristo nunca, pero ninguno de los nunca, posiblemente nunca les habló gritado como yo estoy gritando en este momento. Tal vez por el micrófono no se oiga duro mi voz, pero yo sé que Él no lo haría de este modo. Pero a veces las palabras se tienen que decir de esa manera. Pero siguiendo con el punto del Padre Pródigo, el Padre Pródigo entrega los bienes, incluso si el Hijo no los merece. Incluso si el Hijo le está deseando la muerte al Padre, Él entrega sus bienes y lo deja ir. No con el simple hecho de decirle, ya no te quiero ver jamás de los jamases. Yo sé que el Padre, vamos a leer un texto que está siempre en Lucas 15. Y fíjense que en el versículo 13 dice de esta manera: no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense que no se fue en el momento que el padre le da la herencia, sino que se va muchos días después. Yo no me imagino al padre encerrado, sin dirigirle la palabra al hijo menor, ni al hijo mayor, que posiblemente también le pidió la herencia. Yo me imagino al padre diciéndole: hijo, no te vayas de la casa. Hijo, yo te amo. Hijo, quédate. No sabes lo que estás haciendo. Hijo, vuelve en sí. Quédate conmigo. No te vayas. Cuando eso sucede, yo podría decirles que ese hijo podría haber sido conmovido. Pero en fin, cada uno de nosotros tenemos que ver ese amor que tiene el Padre con nosotros. Les aseguro que si estuviéramos en los tiempos de Adán y Eva, el Padre a cada momento nos diría: hijo, yo te amo. Así como el Padre pudo haber dicho acá. Y noten algo en esta parábola. Cuando el hijo menor se da cuenta de que prácticamente se va hacia un lugar donde, después de haber desperdiciado todo lo que el Padre le había dado, noten que él reconoce que el Padre es bueno. Hasta ese momento él se da cuenta que su Padre es siempre bueno. Él se entrega. Imagínense que a la persona que se entregó para trabajar con él, digo se entregó porque esta persona no lo contrata. Él mismo viene y él mismo le dice: yo voy a trabajar contigo. Y viene esta persona para humillarlo hasta lo sumo, viene y lo manda a trabajar con cerdos. Esta persona posiblemente era una persona que estaba, pero entregada a las cosas del mundo. Lo digo de esta manera, pero no es para ofender a las personas que están fuera de una congregación. Porque a veces las personas que están fuera de una congregación quizás están más mejor que unas que están dentro. ¿Por qué? Porque las personas que están dentro están más propensas a tener orgullo y a sentirse más justas que las que están afuera. Y ambas, tanto los que están afuera como los que están dentro de una congregación, necesitan del perdón del Mesías, de la misericordia, de la justicia que entrega Él. Ambos necesitan. Pero viene este hijo, se entrega a este nuevo señor, y este señor lo trata mal. Ni siquiera le da de comer posiblemente, porque él estaba deseando comer de las algarrobas que se le daban a los cerdos. Él comienza a desear incluso hasta esa comida. Y dígame, un judío estar deseando eso y llegar hasta ese punto. Esta persona estaba realmente humillada, hermanos. Estaba realmente en el piso. Ya no había nada más que lo pudiera humillar tanto como este hombre que le había hecho pasar por este punto. Si el padre nunca lo castigó cuando estuvo en casa,
Este nuevo Señor sí lo hizo. Y lo hizo de una manera descomunal. Le quitó hasta su integridad física, la integridad mental, todo le quitó. Su orgullo, todo quedó allí en esa porqueriza. Y cuando Él regresa a casa y quiere decirle algo al Padre, que en su corazón ya había pensado que se lo iba a decir, el Padre lo interrumpe. Lo abraza y lo besa. Cuando llegamos a este punto, ya vamos a ir cerrando para terminar este tema. Yo sé que en la Biblia hay muchos textos que a nosotros nos ponen en qué pensar. Hay muchos textos que a veces nos cuesta entender. Pero cuando vamos a Jesús, Él nos va a arrojar luz de una manera que va a decir, está claro esto. ¿Por qué no lo había visto de esta manera? Los voy a invitar a que vayamos a 1 de Corintios capítulo 5. 1 de Corintios capítulo 5. Y este es el penúltimo versículo que voy a compartir con ustedes. 1 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer solamente los dos versículos, 4 y 5. Y estos dos versículos tratan de una persona, un hijo que prácticamente se estaba acostando con la esposa de su padre, o teniendo relaciones con la esposa de su padre. No se sabe pues si esta mujer pues era su madrastra o era su verdadera madre, ¿verdad? Pero la cosa es que estas personas no hallaban qué hacer e incluso ocultaron esto a la congregación para proteger a su hijo y también al padre, ¿verdad? Pero viene Pablo y dice de la siguiente manera en el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, entregad al tal, o a esta persona, a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjense que este texto, para muchas personas, este texto no tiene sentido. Es algo curioso. Es un texto que tiene demasiada mística porque no sabemos interpretarlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque en nuestra mente ya hay un prejuicio. En decir, si una persona es malvada, esta persona lo que necesita es muerte y muerte eterna. O vayamos más lejos. Simplemente le decimos, esta persona lo que está necesitando es el infierno mismo. Esta persona necesita ir al infierno de una sola vez, porque lo que está haciendo no tiene perdón de Dios. Pero es bien extraño que Pablo dé este consejo, y si usted lo ve desde el punto de vista de Jesús, dice aquí en el versículo 5, y deja bien claro estas dos cosas. Dice que aquel que destruye la carne es Satanás. No dice que el Padre es el que la destruye. Y dice en el versículo 5 siempre, a fin, este a fin es a propósito, o con el propósito de que el espíritu de él sea salvo en el día del Señor. Esto me abre las puertas a mí para pensar y decir, si nosotros estamos pensando en el día del Señor y estamos pensando, así como Elías, que pidió que fuego descendiera del cielo para que quemase a todas aquellas personas que estaban en adoración a Baal, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros estamos pensando en un Dios que va a venir con una espada en la mano o con una espada en la boca, volándole las cabezas a medio mundo, déjeme decirle que yo no veo este texto así. Simplemente lo que veo es que aquel que destruye el cuerpo es Satanás. En aquel día vamos a ver al Padre salvando personas, no destruyéndolas. Eso es lo que vamos a ver. Y si usted está pensando que usted no va a pasar por el fuego solamente porque se cree justo, déjeme decirle que todos posiblemente pasemos por ese fuego, pero no para ser destruidos, sino para ser convertidos y ver sin un velo en los ojos al Señor, tal cual como es.
de la manera de la cual es el Señor. A un padre, así como lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Un padre amando a su hijo. Un padre esperando a ese hijo que estaba perdido. Un padre que siempre estuvo ahí para nosotros. Un padre que siempre quiso que nosotros le conociéramos por medio de su hijo. Un padre que siempre estuvo ahí queriendo que todos nosotros seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento. Un padre que siempre estuvo ahí tratando la manera de que nosotros nos acerquemos a Él. No de alejarnos de Él, sino de acercarnos a Él. Y para finalizar, en Lucas 13:34, solamente con este texto voy a finalizar. Lucas capítulo 13, versículo 34. Dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Noten que aquí Jesús está diciendo lo que el Padre siempre hace con nosotros. Él siempre ha querido tenernos bajo sus alas, bajo su protección, a tenernos en su círculo, dentro de su círculo, para tenernos siempre cerca y estarnos enseñando de su carácter de amor. Cuando nosotros lleguemos a entender esto, vamos a entender por qué Adán y Eva se escondieron en vez de acercarse a su padre y pedirle perdón. Nunca en el texto de Génesis se ve donde Adán y Eva piden perdón. Simplemente se esconden, tienen miedo. En algún otro tema vamos a tratar del por qué tuvieron miedo Adán y Eva. Pero hasta aquí llega este mensaje. Espero que haya sido de bendición para usted. No porque yo lo haya presentado, sino por lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Aprendamos de Jesús. Filtremos todo por Jesús. Si hay textos que usted no entiende, arrodíllese. Pídale en oración al Señor que le revele cosas, pero no desde su perspectiva, sino desde la perspectiva que Jesús tenía para ver las cosas. Si nosotros empezamos a ver las cosas de esa manera, les aseguro que desde ya vamos a estar viviendo junto con el Padre en su casa, en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no se trata de una gran mansión. El reino de los cielos se trata de convivir, incluso con enemigos a la par de nosotros, incluso con personas que posiblemente no estén de acuerdo con nosotros en algunos puntos de vista. Así que, hermanos, esto ha sido todo. Este mensaje, gracias por haber estado junto conmigo estudiando un poco lo que es las Escrituras. Espero no haberme extendido demasiado. Vamos a orar para quedar despedidos. Oh bendito Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos. Te doy gracias, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado, Señor, a los humildes. Con esto no estoy diciendo, Padre, que yo sea un humilde, sino que yo también, Señor, necesito de ti para aprender humildad, Señor, para aprender de ti que es mejor a veces guardar silencio y quedarse callado en algunas situaciones, Padre. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que más de alguna persona que escuche este mensaje va a ser movido hacia tus pies, Padre. No movido tal vez a una congregación, Señor, pero sí movido a tus pies, que es lo que tú quieres, Señor, que nos rindamos a tus pies, que aceptemos que tú, Señor, eres un Padre de amor, un Padre que siempre está ahí para nosotros, siempre con los brazos abiertos, esperando, Señor, para que entendamos de que tú nunca, pero nunca de los nunca, nos has sacado de tu corazón, sino que siempre nos has tenido, Señor, en tu corazón, porque somos tus hijos, Señor, y siempre nos has protegido
desde el día de nuestro nacimiento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este estudio. Amén y amén. Muchas bendiciones y que el Eterno les bendiga a todos y a todas, hermanos y hermanas amadas.